Probablemente esta es de las adaptaciones que más he esperado en los últimos años, porque cuando leí la novela hace casi ya 10 años, sencillamente la amé en muchos niveles. Claro, los que yo conocía hasta ese entonces del famoso monstruo de Mary Shelley es su tosco y torpe caminar, su tonta, quizás torpe manera de hablar sin comprender realmente el trasfondo en su génesis. Y el matiz que conseguí del personaje y sus vivencias una vez leído el libro, de verdad me dejó asombrado y encantado además con todo lo que la pionera de la ciencia ficción puso sobre la mesa a inicios del siglo XIX. ¿Cómo funciona la versión de Del Toro en relación con la historia original? Primero lo primero, ¿con qué nos encontramos en su película? En Frankenstein de Guillermo del Toro nos encontramos con un genio científico que desafía los límites de la vida y la muerte al crear una criatura a partir de cadáveres humanos. Al dar vida a su experimento, se enfrenta a las consecuencias de su ambición, una entidad con una fuerza abrumadora que lo aterra. Sobre la adaptación de Guillermo del Toro, algo que encuentro sumamente interesante para debatir en clases de guión o de dirección si se usara como ejemplo, es el enfoque que quiso dar el director pese a ser una adaptación bastante fiel a la novela. Fíjense, una historia, en el formato que sea, puede tener diferentes lecturas de acuerdo a la perspectiva del espectador. Recuerdo una entrevista al cantante de Foo Fighters, Dave Grohl, donde comenta cómo la canción Best of You ha llegado a algunos de sus seguidores de una manera distinta al sentir desde el que él la escribió. El tema nació de un momento de frustración y resistencia, llegó a comentar el cantante, una especie de grito contra la manipulación emocional. Muchos fans la han adoptado como himno de superación personal, duelo, amor propio o incluso recuperación de adicciones. En relación a esto, Grohl también ha dicho que el poder de una canción está en cómo resuena emocionalmente con quien la escucha, no en lo que el autor quiso decir exactamente. Algo similar es lo que me sucede con la visión de la historia de Mary Shelley y lo que veo en la película de Del Toro. A mi parecer, la novela tiene un enfoque más filosófico. Víctor, al crear a la criatura, simplemente desaparece temeroso y horrorizado por su creación. La criatura, por su parte, es un ser sin guía en el mundo, sin nadie que le enseñe sobre su entorno y la vida en sí. Solo sabe que está allí, pero desconoce no solo el motivo por el que se encuentra allí, sino los motivos de su existencia. Entre ellos, el más clásico y que siempre encontraré sumamente interesante, el ¿qué soy? Él se da cuenta de que es diferente a los demás, que todos huyen ante su presencia porque le temen por su gran envergadura y él también teme por las reacciones de los demás pese a su fuerza sobrenatural. Y no entiende el motivo por el que él es como es, pero tiene esa gran necesidad de comprenderlo, de relacionarse y desde luego de comunicarse. En este sentido, por ejemplo, la criatura observa durante meses a la familia de Lacey, aprende a hablar y leer y desarrolla empatía. Este episodio es importantísimo para su desarrollo emocional y aunque vemos su acercamiento a la familia y su desarrollo es bastante similar, Del Toro opta por enfocarse en el aprendizaje de la criatura de forma más breve, centrándose en su relación con Víctor y el mundo hostil que lo rodea. Del Toro no abandona el enfoque existencialista, pero lo transforma en una experiencia más sensorial, emocional y visual. Shelley plantea a la criatura como conciencia filosófica. La criatura descubre el lenguaje, la moral y la injusticia por sí misma, como si fuera una mente en blanco enfrentada al mundo. Su pregunta, ¿qué soy?, no es solo biológica, sino ontológica. ¿Soy humano, monstruo, hijo, error? El rechazo que sufre lo lleva a una reflexión sobre el mal, la venganza y la responsabilidad del creador. Shelley construye una tragedia del conocimiento, donde el monstruo se vuelve sabio y por eso sufre. En la película de Guillermo del Toro, la criatura es más bien un símbolo de ternura y abandono. Aquí Frankenstein no razona filosóficamente, pero siente con intensidad el dolor del rechazo, el deseo de conexión, la angustia de no entender su lugar. Su pregunta, ¿qué soy?, se expresa más a través de gestos, miradas, silencios y no de monólogos racionales. El mundo que lo rodea es más cruel y menos explicativo. Cuando se acerca a la familia de Lacey, no hay aprendizaje prolongado, solo instinto y emoción.
Del Toro convierte esta historia en una tragedia de afecto. El monstruo no quiere saber por qué existe, sino por qué nadie lo ama. Puedes ver a la criatura como un símbolo del ser humano en estado puro antes de ser moldeado por cultura o lenguaje. Su recorrido es el de una conciencia que se forma a través del dolor y no del estudio. Guillermo del Toro te invita a sentir la pregunta ¿qué soy? Más que a pensarla. La cámara, la música, la luz, todo está diseñado para que el espectador experimente esa pregunta. El rechazo social se vuelve una metáfora del nacimiento sin amparo, del trauma de existir sin guía. Ahora, ¿es mala o buena la versión de Guillermo del Toro? Miren, creo que realmente es maravillosa. Esta es su visión de Frankenstein. Lo que comento antes, no sé si realmente fue la intención de Mary Shelley cuando escribió su novela, pero definitivamente fueron puntos que llamaron mucho mi atención al momento de leerla y que definitivamente disfruté muchísimo. Me encantó en la película de Guillermo del Toro el ver cómo fueron reproducidas cada una de esas escenas, porque muchas yo las encuentro bastante fieles, al menos, a lo que yo recuerdo en este momento de la novela. Y el mantenerse fiel, casi que idea por idea, es algo que definitivamente se debe agradecer, porque hay muchas novelas que, si bien son perfectas tal y como fueron concebidas, no necesitan quizás mayores cambios, pero en Frankenstein de Guillermo del Toro, pese a ciertos cambios, muy en especial en la intencionalidad del mensaje, funciona bastante bien, y esto se puede apreciar en muchos comentarios sobre la película, en donde las personas comentan el cómo se vieron conmovidos por la historia y la tragedia de Frankenstein. Entonces, pese a sus pequeñas diferencias, creo que Guillermo del Toro hizo un trabajo increíble e insisto, debería hacerse sentir en las futuras temporadas de premios. Frankenstein de Guillermo del Toro se encuentra disponible en Netflix.